aquí es una reflexión a tiempos pasados, y decir uno, ¿qué hacías en el año 64, 65, 66? Yo de la mitad de las cosas no me acuerdo. Ahora, un poco en el contexto de lo que se estaba hablando, las herramientas de trabajo de un físico, pero no solo de un físico, empezaban por unas tablas matemáticas. La imagen es falsa. Ese libro no existía en el año 65. Existía la edición del National Bureau of Standards, que tenía un pequeño inconveniente, y es que valía casi tanto como esta máquina. Era un libro carísimo. Yo he comprado 4 en mi vida, me quedan 2. Creo que hay gente que los está disfrutando. Esto era básico. Era básico tal cosa como una tabla de cuadrados. Cuando uno tenía que hacer una raíz cuadrada, lo que nos enseñan en la escuela de la cajita, eso no funciona. Uno tenía una aproximación que era dividías por la aproximada, lo sumabas con la anterior, dividías por 2, en 3 iteraciones, Virtual Transform convierte. ¿Y cómo empiezas bien? Con una tabla de cuadrados, mirándolo al revés, mirando el parado próximo al tuyo, cómo entrar. Aparte de eso, tenía un montón de información dentro de funciones especiales, cosa que a mí he necesitado siempre. La otra falsedad que hay es que las tablas que realmente manejábamos eran las de Vázquez-Queipo de logaritmos, pero como no las he encontrado, no las he podido poner. Bueno, la regla de cálculo. Mi opinión personal es que no se ha hecho investigación con la regla de cálculo, no se puede hacer con un aparato que le da 2 dígitos y medio de precisión. Se hacen exámenes. Y se hacen exámenes que además con toda la tensión del examen, yo no sé cuántos órdenes de magnitud se iban de izquierda a derecha corriendo el cursor de un lado para otro. En cualquier caso es un aparato magnífico como invención analógica, porque es que en la misma regla de cálculo tiene unos senos, tangentes, logaritmos exponenciales, logaritmos de senos, logaritmos de tangentes. Jugando con el cursor podía encadenar un montón de operaciones, dando un resultado de 2 dígitos. Vamos a hablar. Esto también es un poco falso. Podía haberlo tenido. Lo compré en el año 71 en Barcelona de segunda mano por 1000 pesetas. Era dinero en aquel tiempo, pero no tiene nada que ver con el precio de esta. La estructura interna de esta pequeña calculadora es más o menos así, por aquí. La estructura interna es básicamente igual que la de la FIDE. Son un montón de palancas que mueven engranajes. El me llevo una es una palanca que arrastra a la otra. El motor es la manivela que se ve a mano derecha. Uno sacaba y le daba vueltas para multiplicar vueltas en una dirección, para dividir vueltas en otra dirección. Yo he jugado mucho con ella, pero no he trabajado con ella, tengo que ser sincero. Bueno, esto, la foto se ha subido muy mal, es la HP35. Es la primera calculadora de bolsillo seria. Según he leído, se llamó la HP35 porque tenía 35 teclas. Tenían que inventarse algún modelo. Luego salió una más pequeña, la HP21, que tenía más teclas, más posibilidades y costaba la mitad. La cosa buena de esta máquina es que además de multiplicar, dividir, calcular exponenciales, raíces cuadradas, etc., pero era un juguete caro. Esto se lo podía permitir uno cuando ya tenía un puesto de numerario en la universidad y peleándote con tu mujer, porque siempre había algo mucho más importante de comprar. Y bueno, en fin, volviendo a la marcha atrás. Yo hice la tesina aquí en Valencia con el profesor Pedro Pascual y la presenté en, creo que fue junio o julio de 1965. Y era una tesina que, aparte de una cantidad de desarrollos matemáticos, no sé qué, no sé cuánto y tal, había una última parte porque uno de los pozos de potencial que estudiaba daba lugar a una ecuación para la que no había soluciones y para la que no había tablas y no se encontraba por ningún sitio. Era resolver una función de Bessel con un subíndice de un argumento igual a 0. El problema es que la variable era el subíndice de la función, no el argumento de la función. Y me dice este programa, en Fortran, lo he traído aquí porque es que este programa me ha condicionado muchísimo.
esto y la IBM 1620. Primero, economía. Utiliza las menos variables posibles. Y si son cortas, ocupan menos memoria. Eso a lo mejor es hasta mentira. Pero bueno, pensábamos por ahí. No hay ni una tarjeta de comentarios más que el principio. El principio es una declaración de propósitos. Voy a hacer no sé qué. No se ponían comentarios por una razón tremendamente clara, porque un día sacabas una tarjeta y metías 3. Y en esas 3 que metías había 2 nuevas variables, no sé qué y tal, y claro, no ibas a estar actualizando los textos, escribiendo con esa máquina, con una cinta que nunca sabías qué era lo que habías escrito realmente, etc. No, volver para atrás. Aquí hay una serie de cosas de las que les ponen los pelos de punta a los que se consideran a sí mismos informáticos. Una está ahí abajo, esta batería. Si me oís bien, se oye bien, ¿no? Aquí hay una batería de 1, 2, 3, 4 ifs. El if aritmético. Si el argumento es negativo, salta al número de la izquierda. Si es 0, salta al número del centro. Y si es positivo, al número de la derecha. Esto lo he estado reinterpretando. Más aún, me he tomado la molestia de copiarlo tal como está en un compilador Fortran que tengo, que es de la empresa Salford, moderno. Lo lee y lo ejecuta. La única cosa es que he descubierto que tiene un error. El error está aquí. 16, 14, 12, igual que de arriba. Que pase por 0, un if aritmético es imposible. Entonces eso se mete en un loop que es indefinido. Cambiando ese numerito las cosas funcionan perfectamente, el programa funciona y las tablas que vienen a continuación salen. Esas son las tablas producidas por el correspondiente programa. Trucos que hay aquí. La tesina está escrita en color azul y los que son más mayores recordarán que se ponía un folio blanco y un papel de calco de color azul al revés por la parte de atrás. Habitualmente se quitaba la cinta de la máquina para que no fuese, el golpe no fuese difuso y se escribía eso encima. Y el papel blanco por detrás tenía el negativo de lo que querías, que se metía en un rollo de acero con un poquito de alcohol, que yo creo que luego se llamó la vietnamita. Bueno, era fibrostil, pero el término era la vietnamita y con eso me iba chimpán. Bueno, esta página, igual que la anterior, las ha escrito esa máquina o una tal como esa, metiéndole el rollo para ver no sé qué, no sé cuánto. Porque solo de pensar en teclearse eso, saber que te has equivocado y que una vez que te has equivocado no hay salvación, vas a iniciar. En fin, una cosa de esta tesina que luego me ha pasado mucho en mi vida. Pocas veces he utilizado librerías. Primera, porque eran caras, difíciles de encontrar. Dependías de un amigo, y eso no se puede decir, que te pasase una copia. Y la segunda es que todos los cálculos, o gran número de ellos, eran cosas que no estaban descritos en los programas de las librerías. En muchos de ellos, en fin, diagonalizar una matriz, dicen, perfecto. Pues no, la matriz que a nosotros nos interesaba se iba construyendo y diagonalizando sobre la marcha. Tenías que hacerte tu propio código. Y en ese sentido, muchos de los que estamos aquí hemos sido programadores, no usuarios. Y ya pasamos a la última página, que esta es mi tesis, la siguiente la voy a ponerla, eso me parece una tontería. Es un cálculo algebraico, hecho con la IBM 7090 de Madrid, con el Autores Operating System, el chofer que llevaba las cajas y los papeles. Y esto está escrito en Fortran y es una elaboración de un montón de sigmas de Pauli en un proceso que es la captura radiactiva de muones. La salida así luego podría ser la entrada de otro programa para poder hacer los cálculos.